Bueno, muy buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Esto es la información actualizada al día del 10 de octubre del 2020 acerca de cómo vamos en el coronavirus. Esta infección, esta pandemia, etcétera, cómo vamos. Entonces, pues básicamente temas, números generales, 37 millones, 74% ya están recuperados y un 2,87 estamos en el número de muertes. Estamos hablando de ya 1 millón de muertes. Número de casos en el mundo. ¿Qué ha pasado con el número de casos? Entonces observemos. Eh, esta curvita que ustedes ven ahí es de Reino Unido, uno. Dos, esto es de Francia. ¿Sí? Tres, España presenta como una estabilización. Irán aumento, Italia aumento y Alemania aumento. Entonces, perdóname, Europa va para arriba. Esto lo vamos a contrastar con el número de muertes porque pues eso es una de las grandes categorías que siempre he estado hablando en estos videos. Em, pero bueno, pero los invito a que sigamos. Entonces acá, primera conclusión, estamos hablando que Reino Unido empezó a aumentar mucho, España se estabilizó, Francia también comienza a subir de una manera importante y lo mismo que Italia y Alemania comienzan a aumentar, pero obviamente no tan fuerte como los tres países que acabamos de mencionar. Entonces, básicamente, como para que ustedes vean y tengan en cuenta los números, en estas tres últimas semanas pasamos de España, por ejemplo, 76.000 a 73.000 y bajó a 71.000. O sea, es decir, como que se empezó a estabilizar. Francia, por el contrario, estaba en 84.000, bajó a 76.000, pero subió a 102.000. Reino Unido, estábamos en 37, después subió a 43 y ahora está en 108. Recordemos que estos son por semanas. ¿Mm? Muy bien, Irán está en 23, estuvo en 24 y ahora está en 27. Italia, estamos en 11.000, 13.000 y ahora estamos en 23.000. ¿Mm? Alemania, estábamos en 12.000, después subimos a 14.000 y ahora en 22.000. Entonces, fíjense que esta gran conclusión, Europa en número de casos está aumentando. Tenemos acá Latinoamérica. Entonces vemos esta curva que es el número de casos de Argentina. Vemos que Colombia también en la última semana aumentó el número de casos junto con México. De resto, Perú va a esta tendencia a la baja. Chile y los demás países que es Ecuador, eh, República Dominicana y Panamá. Entonces, básicamente Colombia pasó de 42.000 a 54.000. Eh, Argentina estábamos en 88.000 y subió a 91.000. Perú estaba en 26.000, bajó a 21.000. México subió de 32.000 a 56.000. Chile se mantiene estable. Ecuador bajó, estaba en 7.000 a 6.000. Panamá estable y República Dominicana aumentó un poco de 2.000 a 4.000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Hay algunos países que están subiendo y otros que están bajando. Acordémonos que estas fluctuaciones siempre son de acuerdo a la forma como están reportando el número de casos en los diferentes puntos de cada país para poder estar haciendo el consolidado. Entonces, en términos generales, pues hay algunos países que están en alza, como Argentina, como México y como Colombia. De resto, todos están, digamos así, como manteniéndose estable. Y Brasil y Estados Unidos un poco al aumento y Brasil está en descenso. Y estamos hablando que Estados Unidos en la última semana ajustó 332.000 nuevos casos y Brasil 175.000. Anteriormente Brasil estaba en 190, descendió y Estados Unidos aumentó. Bueno, entonces el número de muertes. El número de muertes que este es uno de los principales indicadores que me parece muy importante que nosotros podamos estar teniendo. Entonces, claro, ustedes observen, este fue el primer pico que se dio, como para que ustedes empiecen a comparar qué es lo que está pasando. A pesar de que Europa sigue aumentando, vamos ahora a observar y a contestar la pregunta qué pasó en muertes con la última semana en comparación pues, de todos estos países. Entonces, básicamente, si nosotros vemos el Reino Unido, estábamos hace 2 semanas en 200 y ahora está en 400, o sea que subió
el 100% en 2 semanas, ¿no? 2 semanas subió el 100%. Entonces ahí es cuando uno empieza a prenderse una alarma. Segundo, Italia estaba en 133 hace 2 semanas y subió a 170, digamos así estable. Pero Francia 412 y ahora está en 843, o sea, también subió el 100% en 2 semanas. Entonces eso es cuando empieza uno a entender por qué las autoridades europeas están empezando a hacer unas cuarentenas selectivas, no de todo el país, sino solamente de ciertas ciudades en donde está empezando a presentar los brotes. España sí se mantuvo estable, porque estamos en 337 y ahora 843. Sí, básicamente subió como 100 fallecidos en estas 2 semanas. Irán está en 1200, ahora está en 1500. Y Alemania está en 68 y está en 77 2 semanas posteriormente. Entonces, ¿esto qué significa? Que tanto Reino Unido como Francia están aumentando significativamente el número de muertes. Italia está aumentando, pero en menos proporción. Y España como Alemania se mantienen estables. Entonces, estos son indicadores muy importantes. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay países en donde se está también aumentando la mortalidad y ahí es donde empieza a presentarse las diferentes medidas de salud pública de confinamiento o un confinamiento como llaman inteligente, etcétera, pero entonces el tema es que toca empezar a tomar medidas más fuertes en cuanto a la contención del esparcimiento de nuevo de esta segunda ola. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica vemos este aumento de México, ¿sí? Posteriormente este descenso en Argentina, ¿sí? Colombia sigue en descenso, Perú está en descenso, Chile se mantiene estable y se presenta un aumento es Ecuador. Entonces, ¿qué significa esto? Ya en números totales estábamos hablando que México hace 2 semanas estaba en 3000, ahora está en 5000. Siempre acordémonos que esto es por el reporte de las personas y quizás el diagnóstico de que hubiese sido por COVID y por eso es que se presenta este pico. Perú se mantiene estable junto comparación de la semana del 3 de octubre, estábamos en 572 en esa semana y ahora en esta semana está en 549, o sea, más o menos estable. Colombia presenta una leve disminución, estábamos en 1260, bajó a 1104, al 1104. Argentina bajó ese pico de 5000 a 2000. Chile se mantiene estable. Ecuador subió casi 100% en la última semana, 259 y aumentó hasta en la actualidad a 680. Eh, Panamá disminuyó levemente y República Dominicana aumentó, pues que básicamente está como muy estable. Entonces, ¿qué es el tema? Definitivamente México aumentó significativamente y Ecuador. De resto, toda la región en cuanto a mortalidad empieza a disminuir. Y Estados Unidos, en comparación, presenta un leve aumento, pero que yo diría que estaba más o menos estable. Y Brasil sí empezó a disminuir. Estábamos en 4800 y bajó a 4200. Pero sin embargo, este comportamiento va a seguir tendiente a la baja, pero sin embargo, pues va a haber fluctuaciones entre semana y semana. Entonces, básicamente les presento esto que es ajustado por muerte, por población. ¿Mm? Es decir, por millón de personas, y básicamente para que ustedes vean que uno de los principales países que está con una mortalidad elevada por población es Perú. De resto, todos ya empiezan a estar presentes como aquí en este segmento de países. Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, España, México, Colombia, Panamá, etcétera. Y tenemos unos países que es por ejemplo, como un país control. Fíjense cómo está en la parte inferior junto con Nueva Zelanda. India comienza, pues sigue como que teniendo un crecimiento, pero muy lento, lo mismo que Rusia, ¿sí? E Irán sigue ascendiendo. Entonces esto, básicamente, acordémonos que todos, pues, como que están llegando a este punto y vamos a esperar darle tiempo en más mecanismos, o cómo sigue subiendo la tendencia, se estabiliza, etcétera. El tema es que ya Latinoamérica, que fue que comenzó mucho después del pico europeo, ya está, digámoslo así, igualando, y eso es lo que haré en las siguientes diapositivas. Entonces, por 100.000 habitantes, la tasa de muertes sobre la población del país, España
tiene un promedio de 70 muertes por cada 100.000 habitantes. Le sigue Estados Unidos 66, le sigue después Reino Unido con 64, Colombia, ojo, Colombia ya estamos en 60, ya superamos a Italia, que estaba en 59,8, a Francia, que ahorita pues se presentó el pico, en 50, y después Irán con 34, Rusia con 15, Alemania con 11 e India con 7. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Colombia? Estamos pues a la altura de, pues digámoslo así, ese umbral europeo. Todavía falta bastante para llegar a España, pero yo pensaría que vamos a llegar. Eso no se puede ocultar. Pero ahora miremos cómo está Colombia en comparación a la región. Entonces observemos que ya Perú está en 102 muertes por cada 100.000 habitantes, Brasil está en 71 por cada 100.000 habitantes, Ecuador está en 70, Chile está en 70, México está en 66, Estados Unidos está en 66 y Colombia está en 60. O sea que en comparación de la región, pues vamos bien. Obviamente hay países como Uruguay que está súper bien, pero de todas maneras todos los que se empezaron a aumentar el número de casos y aumentar el número de muerte, de mortalidad, pues esta es la foto de la región. Le sigue Panamá con 59 y Argentina que va a subir, que estaba subiendo de una manera importante, 52, y Canadá está en 25. Mm, Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con Colombia? Entonces, con Colombia tenemos que el número de casos es, pues ya vamos a llegar al millón, 902.000. Número de muertos 27, la tasa de letalidad sigue en 3,1, o sea, es decir, de cada 100 muertos, de cada 100 casos, perdóname, hay 3 pacientes que están falleciendo por COVID. Porcentaje de positividad estamos en el 25,4. Simplemente como para que nos quede en nuestra retina el número de casos, miren, llegamos aquí a un pico, descendimos, pero en esta última semana aumentamos de 42.000 a 54.000. Y el número de muertos estamos descendiendo, íbamos en 1.260 y ahora estamos en 1.104. Ya para números totales, el porcentaje de estado de pacientes de COVID, hubo una disminución de los pacientes que ya estaban recuperados y un aumento de los que están recuperándose de los que están todavía en casa, un 3,1 que corresponde al porcentaje de letalidad, 1,7 de las personas que están hospitalizadas y un 0,2, seguimos allí, de los cuales están en UCI, en cuidados intensivos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, chinitos? Yo pensaría que estamos en este punto donde ya todos estamos cansados, ya no queremos más estamos saturados de información, de noticias, de estar separados de nuestros familiares, de nuestros amigos, del distanciamiento social, del uso del tapabocas, de todo este tema de el lentecimiento de la economía, de más noticias, de que el mundo todavía no se ha librado de esta pandemia y que todavía cada país está tratando de controlarla. Y definitivamente estamos cansados, ya no más, ya no queremos más. O sea, ya el tema de las grandes dificultades que estamos sobreviviendo o viviendo con esta pandemia, pues yo creo que ya nos está saturando. Ya cada vez tenemos más alteraciones en la salud mental de los diferentes grupos poblacionales, de los adultos mayores, que yo creo que han sufrido, son el grupo poblacional que más ha sufrido, porque pues estando en casa disminuye la actividad física, la tensión, la incertidumbre, la dificultad de poder ver a sus nietos, de la dificultad de poder estar con sus familias, etcétera. También estamos absolutamente viendo los adultos jóvenes que están quedándose sin empleo, pues porque pues ya las empresas pues empezaron a recortar personal, etcétera. Los empresarios que han tenido que cerrar, los niños que no han podido volver a sus colegios, en fin. Quizás el único grupo poblacional es de los 0 años a los quizás 2 años que han podido disfrutar a sus papás. No quiero, y ojalá lo mismo, ¿no? Los papás a esta edad, porque yo creo que también deben estar hasta acá. Pero bueno,
todas maneras estamos cansados, ya no más, y definitivamente tenemos un tema de incertidumbre. Si ustedes me preguntan si podemos estar catalogando como una sola palabra de este momento, es una incertidumbre. Personalmente yo estaba esperando mucho, estábamos observando Europa y claro, con gran sorpresa en esta última semana empezaron a hacer ya en ciertas poblaciones, quizás unas restricciones, cerraron restaurantes, bares o el tránsito en algunos puntos de las ciudades, con lo que estamos hablando de Madrid o Reino Unido o Francia. Y entonces estamos hablando de una incertidumbre definitivamente. Acá uno no sabe si uno es el de la burbuja o si el COVID es el tema aquí, del dardo, que se va a reventar esta burbuja que es tan fácil, que es tan vulnerable, que estamos aún siendo tan vulnerable. Y entonces acá nos toca tomar posturas. Y estamos en un momento de incertidumbre, pero yo pensaría que esto es lo que quizás podemos tener claro. Definitivamente todos debemos estar acá súper claros con el tema de el uso del tapabocas, quizás el distanciamiento social, seguir trabajando con el tema de nuestras lavado de manos. Es quizás lo único en este momento que podamos tener, sumado a empezar a fortalecer nuestro sistema inmunológico y tratar de empezar a ser muy conscientes de nuestro cuidado de la salud para tratar en este momento quizás lo que va a pasar es la incertidumbre rebaño, la incertidumbre no, sino la inmunidad rebaño, que es decir que pues ciertos porcentajes para que empiecen a generar una inmunización de la mayor cantidad posible. De todas maneras todavía nos falta bastante. Tenemos un subregistro de todas maneras en los casos, quizás también en las muertes, pero lo más importante es seguir trabajando en este tema. Y yo creo que para mí lo que tenemos que hacer es esto, es que es lo único cierto que tenemos, el autocuidado con las normas que te digo o que les digo, y lo importante también es empezar a cuidar nuestra salud para empezar a subir el sistema inmunológico. Definitivamente no hay más. Yo creo que nos tenemos que desarrollar absolutamente estrategias para empezar a tener actividad física y aumentar la actividad física en los sitios de donde nosotros vivimos o estar saliendo a caminar. Definitivamente el tema del sedentarismo es un factor de riesgo y ahorita tenemos que empezar a pensar en eso, de cómo desarrollamos estrategias para enfrentar X tiempo, que no sabemos cuánto vaya a estar, cuándo vayamos otra vez volver a dispararnos en pico. Entonces, eso es algo importante. Y ya para finalizar, eh, definitivamente tenemos que estar todos juntos, ¿sí? Tenemos que estar todos juntos pues para poder estar viendo el sol y siendo optimistas. Entonces para mí en este momento tenemos que saber que no estamos en un punto fácil, pero tampoco no podemos estar generando un desconcierto y un pesimismo ante las circunstancias. Yo sé que todos nosotros hemos tenido que brindar, vivir, padecer, sufrir por diversos factores en esta pandemia y en estas cuarentenas o en estas restricciones, pero sin embargo tenemos que ser positivos. Y yo sé que pedirles a cada uno de ustedes o sugerirles que no nos dejemos de vencer del desánimo si efectivamente estamos en una carrera de resistencia. Como en algún video yo puse, estamos quizás en una maratón y todavía no precisamos en qué kilómetro vamos. Después de 42 kilómetros, pues para finalizar 42 kilómetros, no sé cuánto estamos, si estamos en la mitad, si estamos el 21 kilómetros, o estamos en el 15, o estamos en el 33. Pero de todas maneras es que ya hemos avanzado mucho y ya hemos avanzado como dentro del sistema de salud, ya hemos avanzado como también empezar a entender cómo se comporta este virus. Yo sí sigo pensando en que la letalidad del virus se ha disminuido. Ya no es la misma letalidad de siempre. Ustedes lo pudieron observar, esas curvas entre el primer pico en mortalidad versus lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces yo pensaría que sí la letalidad está disminuyendo. Entonces pues vamos a seguir expectantes y vamos a seguir monitoreando. Para mí hacer estos videos no solamente implica pues un tiempo de familia, sino también en que generar
que logremos entre todos empezar a tener una postura mucho más objetiva y mucho más clara acerca de datos reales y confiables. Entonces, pues yo solamente les deseo mucho ánimo y vamos a sacar entre todos adelante esta difícil circunstancia que tenemos como humanidad. Solamente lo último que quiero ya pues manifestarles es que pues ante cualquier cosa, ante cualquier pregunta, tenemos esta línea en Idea Harmony, que es la IPS en la cual laboro, que es una línea saludable en donde estamos dando tips, sobre todo tips ahorita pues para poder aumentar el sistema inmunológico, para poder también ayudar a los pacientes que ya están ya superaron la infección del COVID y estamos ya recuperando todo su sistema inmunológico y toda su salud. Entonces les mando un gran abrazo, estaré siempre atento al pie del cañón para poder colaborar lo que podamos y en este momento lo que estoy haciendo es brindando información adecuada, asertiva y sobre todo dando un mensaje absolutamente de optimismo y templanza. Entonces un abrazo y estaré siempre para ustedes.